En el tumultuoso panorama de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, el mundo anhelaba una nueva era de paz y cooperación. Así nació la Liga de las Naciones, un ambicioso esfuerzo por evitar futuros conflictos y fomentar la diplomacia entre naciones. Pero, ¿cómo se gestó esta organización y qué desafíos enfrentó en su camino? Antes de comenzar, comenta abajo desde donde lo estás viendo y no olvides suscribirte. Acompáñanos mientras desentrañamos la fascinante historia de la creación de la Liga de las Naciones. Imagina un mundo donde las alianzas se forjan y se rompen en un instante, donde las tensiones entre naciones son tan palpables que el estallido de la guerra parece inminente. Este era el panorama de Europa a principios del siglo XX, un escenario complejo y explosivo que culminaría en la Primera Guerra Mundial. Las raíces de este conflicto se entrelazan con el nacionalismo ferviente que dominaba el continente. Países como Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro estaban atrapados en un juego de poder, buscando expandir sus territorios y su influencia a expensas de sus vecinos. La competencia por colonias en África y Asia solo avivaba las llamas de la rivalidad, creando un caldo de cultivo para el desastre. En el centro de esta tormenta se encontraba el sistema de alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por el otro, la Triple Entente, que unía a Francia, Rusia y el Reino Unido. Cada nación se sentía respaldada por sus aliados, lo que incrementaba las tensiones y hacía que cualquier conflicto local pudiera escalar rápidamente en una guerra total. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914 fue la chispa que encendió la mecha. Este acto, un evento aparentemente aislado, desató una serie de movilizaciones y declaraciones de guerra que rápidamente arrastraron a las naciones a un conflicto sin precedentes. La guerra no solo fue una lucha entre ejércitos, fue una guerra de trincheras, de nuevas tecnologías bélicas y de millones de vidas en juego. A medida que el conflicto se intensificaba, el sufrimiento humano alcanzaba niveles inimaginables. Las ciudades eran bombardeadas, los campos de batalla estaban cubiertos de soldados caídos y el horror de la guerra se hacía evidente en cada rincón de Europa. La Primera Guerra Mundial no solo transformó el mapa político del continente, también dejó cicatrices profundas en la psique colectiva de las naciones. En este contexto de devastación y caos surgía la necesidad imperiosa de encontrar una solución que evitara que algo así volviera a suceder. Fue en este entorno de desesperación y deseo de paz donde se sembraron las semillas de la creación de la Liga de las Naciones, un intento monumental de forjar un nuevo orden mundial. Pero, ¿cómo se gestó esta idea en medio de la destrucción y el dolor? La respuesta nos llevará a los ideales de un hombre que soñaba con un mundo diferente. Mientras la devastación de la Primera Guerra Mundial consumía Europa, un hombre surgía entre las sombras del conflicto, proponiendo una visión audaz y esperanzadora para el futuro. Este hombre era Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, quien creía firmemente que la paz no solo era posible, sino también necesaria para garantizar la estabilidad mundial. Wilson no era un político cualquiera, era un idealista convencido de que la cooperación internacional podría reemplazar la guerra como medio de resolución de conflictos. En su famoso discurso de los 14 puntos, presentado en 1917, delineó una serie de principios que buscaban transformar la política internacional. En este discurso, Wilson abogaba por la autodeterminación de los pueblos, el libre comercio y la desmilitarización. Pero, quizás, su idea más revolucionaria fue la creación de una Liga de Naciones, un organismo destinado a garantizar la paz a través del diálogo y la diplomacia. Imagina un mundo donde las naciones pudieran sentarse a la mesa y resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia. Para Wilson, esta era no solo una posibilidad, sino un imperativo moral. En su mente, la Liga de Naciones sería el foro donde se debatirían los asuntos internacionales, un lugar donde se construirían puentes en lugar de muros. Sin embargo, esta visión no estaba exenta de críticas, muchos se preguntaban si un enfoque tan idealista podría realmente funcionar en un mundo tan fracturado. A medida que la guerra continuaba, Wilson se dio cuenta de que su propuesta podría ser la clave para cimentar una paz duradera. En 1918, durante la Conferencia de Paz de París, su idea comenzó a tomar forma. Allí, se enfrentó a otros líderes mundiales, cada uno con sus propias agendas y preocupaciones. Mientras algunos estaban dispuestos a considerar la Liga, otros eran escépticos, priorizando reparaciones económicas y territoriales antes que el ideal de una paz colaborativa. El desafío era monumental. Wilson necesitaba convencer no solo a sus colegas en la conferencia, sino también a su propio país.
La opinión pública en Estados Unidos estaba dividida, algunos temían que un compromiso internacional pudiera arrastrar a la nación a futuras guerras. A pesar de estas tensiones, Wilson se mantuvo firme en su creencia de que el futuro de la humanidad dependía de la capacidad de las naciones para trabajar juntas. Los ideales de Wilson resonaron en un momento de crisis, ofreciendo una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente su visión para superar las profundas divisiones y temores que caracterizaban el mundo de su tiempo? A medida que la conferencia avanzaba, el destino de su propuesta y de la futura Liga de Naciones pendía de un hilo, y el camino hacia la paz se tornaba cada vez más incierto. En enero de 1919, París se convirtió en el epicentro de un momento histórico que podría cambiar el rumbo de la humanidad. Después de años de devastación y sufrimiento, los líderes de las naciones vencedoras se reunieron en la Conferencia de Paz de París, un evento que prometía no solo poner fin a la Primera Guerra Mundial, sino también sentar las bases para un nuevo orden mundial. Pero, tras las puertas cerradas del Palacio de Versalles, las tensiones y rivalidades se intensificaban. Desde el inicio de la conferencia, quedó claro que las diferencias entre los participantes eran profundas. Woodrow Wilson, el presidente de los Estados Unidos, llegó con una visión clara: establecer una Liga de Naciones que promoviera la paz y la cooperación internacional. Sin embargo, se encontró con una dura resistencia. Entre los líderes presentes se hallaban figuras como Georges Clemenceau de Francia, quien estaba decidido a castigar a Alemania y asegurarse de que nunca pudiera amenazar a su país nuevamente. David Lloyd George del Reino Unido y Vittorio Orlando de Italia también tenían sus propias agendas, guiadas por los intereses de sus naciones. Las discusiones eran intensas y a menudo acaloradas. Mientras Wilson abogaba por un enfoque idealista que promoviera la reconciliación, Clemenceau insistía en que las reparaciones y el desarme de Alemania eran esenciales para garantizar la seguridad de Francia. Las negociaciones se volvieron un delicado juego de equilibrio, donde cada líder intentaba proteger lo que consideraba los intereses vitales de su nación. A medida que la conferencia avanzaba, las propuestas de Wilson comenzaron a tomar forma, pero no sin compromisos. Su idea de la Liga de Naciones, que había sido un faro de esperanza, se vio amenazada por las exigencias de otros líderes que deseaban imponer castigos severos a Alemania. La tensión era palpable, y cada decisión parecía tener el potencial de desencadenar nuevos conflictos en lugar de prevenirlos. Finalmente, después de meses de negociaciones, se llegó a un acuerdo. El Tratado de Versalles fue firmado en junio de 1919, imponiendo duras condiciones a Alemania. Aunque se incluyó la creación de la Liga de Naciones, muchos críticos afirmaron que el tratado estaba destinado al fracaso debido a las severas sanciones impuestas. La visión de Wilson había logrado un lugar en la historia, pero a un alto precio. Con el tratado firmado, el mundo miraba expectante hacia el futuro. La Liga de Naciones había nacido, pero su efectividad y su capacidad para mantener la paz eran aún inciertas. ¿Podría realmente funcionar en un mundo marcado por desconfianza y rivalidades? A medida que las naciones regresaban a sus hogares, la pregunta de si esta nueva institución sería capaz de lograr su objetivo de prevenir guerras se volvía más urgente que nunca. En el corazón de París, mientras el eco de las discusiones de la Conferencia de Paz aún resonaba, un nuevo capítulo de la historia estaba a punto de escribirse. La creación del Pacto de la Liga de Naciones prometía ser un hito en la búsqueda de un orden mundial más pacífico. Pero, ¿podría realmente esta ambiciosa propuesta cambiar el curso de la historia? Con la firma del Tratado de Versalles, las naciones vencedoras se encontraron ante el desafío de estructurar una organización que pudiera prevenir futuros conflictos. El Pacto de la Liga, un documento que delinearía los principios y objetivos de esta nueva institución, se convirtió en el enfoque central de las discusiones. Woodrow Wilson, quien había sido un ferviente defensor de la Liga, veía en este pacto una oportunidad para cimentar su visión de cooperación internacional. El proceso de redacción del pacto no fue fácil. Se necesitaba consenso entre las naciones, cada una con sus propios intereses y preocupaciones. Los debates eran intensos, y las diferencias en las visiones de lo que debería ser la Liga se hacían evidentes. Muchos líderes temían que un organismo internacional pudiera limitar su soberanía, mientras que otros estaban ansiosos por establecer un marco que garantizara la paz. Finalmente, en abril de 1920, después de arduas negociaciones, el Pacto de la Liga de Naciones fue adoptado. Este documento no solo definía la estructura de la Liga, sino que también establecía principios fundamentales como la resolución pacífica de disputas, el desarme y la cooperación en asuntos económicos y sociales.
El artículo más emblemático y polémico fue el artículo 10, que abogaba por la asistencia mutua entre las naciones miembros en caso de agresión. A medida que el pacto tomaba forma, muchos líderes se mostraban escépticos. La implementación de sus principios dependería de la voluntad de los Estados miembros de ceder parte de su autonomía en favor de un bien mayor. ¿Podrían realmente las naciones dejar de lado sus intereses particulares por el bien de la paz mundial? La respuesta a esta pregunta sería crucial para el éxito de la Liga. El desafío no solo residía en el contenido del pacto, sino también en la capacidad de la Liga para hacer cumplir sus decisiones. Sin un ejército propio y con la dependencia de las naciones para implementar sanciones, la Liga se enfrentaba a la dura realidad de un mundo que aún estaba marcado por el conflicto y la desconfianza. Con el pacto ya en marcha, las miradas del mundo se volvían hacia esta nueva organización. La Liga de Naciones había nacido oficialmente, pero su capacidad para cumplir con las expectativas y garantizar la paz a largo plazo seguía siendo un tema de debate. En un mundo que apenas comenzaba a sanar de las heridas de la guerra, la pregunta permanecía en el aire: ¿sería la Liga verdaderamente el camino hacia un futuro más pacífico o simplemente un sueño irrealizable? Imagina un organismo internacional diseñado para prevenir guerras y fomentar la colaboración entre naciones. Esa era la ambición detrás de la Liga de Naciones, pero para que funcionara, necesitaba una estructura sólida y un funcionamiento eficaz. ¿Cómo se organizó esta innovadora institución en medio de un mundo lleno de desconfianza? La Liga se basaba en una estructura jerárquica que incluía una asamblea, un consejo y un secretaría. La asamblea, compuesta por representantes de todos los Estados miembros, se reunía anualmente para discutir y decidir sobre cuestiones clave. Era el lugar donde las voces de las naciones podían ser escuchadas, pero también era un espacio donde las diferencias podían manifestarse con fuerza. El Consejo de la Liga, quizás la parte más crucial de su estructura, estaba formado por miembros permanentes y no permanentes. Los 5 miembros permanentes, que incluían a Francia, el Reino Unido, Italia, Japón y más tarde Alemania, tenían el poder de veto, lo que significaba que una sola nación podía bloquear cualquier decisión. Esta dinámica generaba tensiones, dado que a menudo los intereses nacionales chocaban con el objetivo colectivo de la Liga. La Secretaría, dirigida por un secretario general, era el motor administrativo de la Liga. Su tarea era coordinar las actividades, recopilar información y facilitar la comunicación entre los Estados miembros. Sin embargo, la Secretaría también enfrentaba el desafío de operar en un entorno donde la cooperación no siempre era garantizada. Uno de los elementos más innovadores del funcionamiento de la Liga era su enfoque en la resolución pacífica de disputas. Se promovió el uso de la mediación y el arbitraje, ofreciendo a las naciones un espacio para resolver sus conflictos sin recurrir a la guerra. La idea era que, al dialogar y negociar, los estados podrían encontrar soluciones mutuamente aceptables. Pero, ¿realmente estaba la Liga equipada para hacer cumplir estas decisiones? Un aspecto clave de la Liga era su compromiso con el desarme. Se establecieron conferencias y tratados destinados a reducir las arsenales militares de los países miembros, pero la implementación resultó ser un desafío monumental. Las naciones a menudo priorizaban su seguridad nacional sobre el ideal de desarme, lo que limitaba la efectividad de los esfuerzos de la Liga en este ámbito. A medida que la Liga comenzó a funcionar, se le asignaron responsabilidades adicionales, como abordar cuestiones sociales y económicas a nivel internacional. Promovía el bienestar de los pueblos mediante la lucha contra la trata de personas, la promoción de la salud pública y la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, estas iniciativas también dependían de la voluntad de los Estados miembros de cooperar y destinar recursos a estos esfuerzos. La estructura y funcionamiento de la Liga de Naciones era un reflejo de la complejidad del mundo en el que operaba. Con una mezcla de ideales y realidades políticas, la Liga enfrentaba retos en su misión de mantener la paz. Con cada decisión y cada reunión, la pregunta seguía presente: ¿podría realmente esta institución ser el baluarte de la paz que tanto se necesitaba? Imagina un escenario donde las decisiones de unas pocas naciones podrían influir en el destino de todo el mundo. Esa era la realidad en la que operaba la Liga de Naciones, un organismo que, aunque ambicioso en su misión de mantener la paz, dependía en gran medida de la voluntad y el poder de sus miembros más influyentes. ¿Quiénes eran estos actores clave y qué papel desempeñaban en este nuevo orden mundial? En el centro de la acción se encontraban los 5 miembros permanentes del Consejo de la Liga: Francia, el Reino Unido, Italia, Japón, más tarde, Alemania.
Cada uno de estos países tenía su propia agenda y prioridades, y sus decisiones a menudo reflejaban intereses nacionales más que la búsqueda del bien común. Francia, traumatizada por la devastación de la Primera Guerra Mundial, estaba decidida a asegurar su seguridad y a evitar cualquier resurgimiento de la amenaza alemana. Su enfoque era claro: debía establecer un sistema de reparaciones que debilitara a Alemania y garantizara que nunca pudiera volver a amenazar a sus vecinos. Esto llevó a tensiones dentro de la Liga, ya que otros países cuestionaban si este enfoque era compatible con los ideales de cooperación y paz que la Liga promovía. El Reino Unido, por su parte, tenía una visión más equilibrada. Aunque también buscaba asegurar su imperio y mantener su influencia global, Londres entendía que la estabilidad en Europa era esencial para su propio bienestar. Así, el Reino Unido intentó mediar entre los intereses extremos de Francia y las necesidades de Alemania, buscando un camino intermedio que pudiera facilitar la reconciliación. Italia, bajo el liderazgo de figuras como Vittorio Orlando, aspiraba a expandir su influencia en el Mediterráneo y más allá. Sin embargo, su papel en la Liga fue complicado por su frustración con los resultados de la Conferencia de Paz de París, donde sentía que no se habían cumplido todas sus expectativas. Esto generó una ambigüedad en su compromiso con la Liga, ya que la nación buscaba reafirmar su poder y prestigio en un contexto internacional cambiante. Japón, un país que emergía como potencia global, intentó utilizar su rol en la Liga para legitimar su expansión en Asia. Sin embargo, a menudo se enfrentó a la desconfianza de las naciones occidentales, que eran reacias a aceptar a Japón como un igual en el escenario internacional. Esto llevó a tensiones y a un sentido de aislamiento que complicó su participación en la Liga. Y, por supuesto, la inclusión de Alemania en el Consejo en 1920, tras la firma del Tratado de Versalles, marcó un momento crucial. Aunque su papel estaba restringido por las severas condiciones impuestas, su presencia era un reconocimiento de que, para lograr la paz, era necesario incluir a todos los actores relevantes en la conversación. Estos principales miembros de la Liga no solo definieron su estructura y funcionamiento, sino que también establecieron el tono de las discusiones y decisiones que darían forma al futuro de la organización. Las tensiones y rivalidades entre ellos a menudo eclipsaban los ideales de cooperación que la Liga pretendía promover. ¿Podría esta mezcla de intereses individuales y la necesidad de colaboración dar lugar a un verdadero cambio, o estaba condenada a repetirse la historia de conflictos y divisiones? La respuesta a esta pregunta sería fundamental para el destino de la Liga de Naciones y del mundo en su conjunto. Apenas unos meses después de su creación, la Liga de Naciones se enfrentaba a desafíos que pondrían a prueba su viabilidad y su capacidad para cumplir su misión de mantener la paz mundial. En un mundo marcado por la desconfianza y el resentimiento, ¿podría esta nueva institución lograr lo que tantas naciones habían soñado? Uno de los primeros y más significativos desafíos fue la falta de un poder coercitivo. Sin un ejército propio, la Liga dependía de la cooperación de sus miembros para hacer cumplir sus decisiones. Esto se volvió evidente cuando surgieron conflictos regionales. Cuando la Liga intentó mediar en disputas territoriales, descubrió que muchos países priorizaban sus intereses nacionales sobre el bienestar colectivo. La falta de un mecanismo efectivo para imponer sanciones significaba que sus resoluciones a menudo eran ignoradas. Un ejemplo claro de esta debilidad se presentó en 1924 con el conflicto entre Grecia y Bulgaria. Tras enfrentamientos fronterizos, la Liga tomó medidas para mediar y pidió a Grecia que se retirara. Sin embargo, Grecia desoyó el pedido, poniendo de manifiesto la fragilidad de la autoridad de la Liga. La incapacidad para hacer cumplir sus decisiones generó escepticismo y desconfianza entre los miembros. A esto se sumaba la presión interna entre las naciones miembros. Las tensiones entre los países más poderosos y aquellos con menos influencia creaban divisiones. Francia y el Reino Unido, por ejemplo, a menudo chocaban en sus enfoques hacia Alemania. Mientras Francia abogaba por castigos severos, el Reino Unido trataba de encontrar una solución más conciliadora. Esta disensión interna no solo dificultaba la toma de decisiones, sino que también minaba la credibilidad de la Liga en su conjunto. Además, el contexto económico de la década de 1920 presentó otro obstáculo. La crisis económica mundial comenzó a gestarse, lo que intensificó los nacionalismos y las tensiones entre naciones. Cada país se volvió más enfocado en sus propios problemas internos, a menudo a expensas de la cooperación internacional. La Liga se encontró en una posición vulnerable, ya que las naciones comenzaron a priorizar sus intereses económicos sobre la estabilidad global. El ascenso de movimientos totalitarios en Europa también complicó la situación. Italia,
bajo Benito Mussolini, y Alemania, con Adolf Hitler en el horizonte, comenzaron a desafiar abiertamente los principios de la Liga. Estos regímenes estaban más interesados en expandir su poder que en la cooperación pacífica. La Liga, que había sido concebida como un baluarte de la paz, se vio atrapada en una encrucijada entre sumisión y la creciente ola de autoritarismo. Con cada desafío que surgía, la capacidad de la Liga de Naciones para cumplir su promesa de paz se veía más amenazada. A medida que los conflictos se intensificaban y las naciones se volvían más reacias a cooperar, la pregunta persistía: ¿podría realmente esta organización, creada con tanto optimismo, enfrentar los retos abrumadores de un mundo en crisis? Las respuestas a estas preguntas se volverían cada vez más críticas a medida que la historia avanzara. La década de 1920 fue un periodo crucial para la Liga de Naciones, un tiempo de esperanzas y desafíos que pondrían a prueba su capacidad para cumplir con su misión de mantener la paz. En un mundo que apenas comenzaba a recuperarse de las cicatrices de la Primera Guerra Mundial, la Liga se estableció como la primera organización internacional destinada a prevenir conflictos. Pero, ¿realmente podría lograrlo en medio de una serie de crisis globales? A medida que la Liga se acomodaba en su papel, varios eventos comenzaron a marcar su historia. Uno de los primeros triunfos se produjo en 1924 cuando logró mediar en el conflicto entre Grecia y Bulgaria. Aunque la Liga no pudo imponer sanciones efectivas, su intervención evitó que el enfrentamiento se intensificara y se convirtiera en una guerra. Este episodio ofreció un destello de esperanza sobre la capacidad de la Liga para actuar como mediador en conflictos internacionales. Sin embargo, este optimismo se vio empañado por una serie de desafíos. En 1925, la Liga se enfrentó al problema de los problemas económicos que afectaban a Europa tras la guerra. Las dificultades de la posguerra, la inflación y el desempleo llevaron a un aumento del nacionalismo y a una creciente desconfianza hacia la cooperación internacional. Cada país se centraba más en sus propias crisis internas, lo que dificultaba la colaboración en el ámbito mundial. A pesar de estos obstáculos, la Liga intentó expandir su alcance, abordando no solo conflictos políticos, sino también cuestiones sociales y económicas. Se establecieron comités para tratar temas como la trata de personas, la salud pública y los derechos laborales. Sin embargo, la falta de recursos y el compromiso variable de los Estados miembros limitaron la efectividad de estas iniciativas. La crisis de la economía mundial a finales de la década también planteó problemas significativos. La Gran Depresión de 1931 tuvo un impacto devastador en la cooperación internacional. Los países comenzaron a cerrar sus fronteras y a adoptar políticas proteccionistas, lo que debilitó aún más la misión de la Liga. La desconfianza entre las naciones se intensificó, y la idea de trabajar juntos para resolver problemas globales parecía cada vez más lejana. En este contexto, el ascenso de regímenes totalitarios en Europa presentó otro desafío crítico. La Liga se encontró impotente ante el resurgimiento de la agresión militar, especialmente con el crecimiento del poder de Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia. Estos líderes desafiaron abiertamente los principios que la Liga había sido creada para defender, y la organización se vio arrastrada a un debate interno sobre cómo responder a estas amenazas. A pesar de sus esfuerzos, la Liga de Naciones continuó enfrentando dificultades en su búsqueda de paz y cooperación. Cada crisis y cada fracaso socavaban su credibilidad, y la pregunta persistía: ¿podría realmente esta organización, creada con tanto idealismo, adaptarse a un mundo que parecía cada vez más hostil y dividido? La década de 1920 marcó un tiempo de prueba para la Liga, y los eventos que se desarrollaron durante esos años sentarían las bases para los desafíos aún mayores que estaban por venir. Imagina una organización creada con la esperanza de transformar la política internacional, un organismo que prometía poner fin a las guerras y fomentar la cooperación. Esa era la Liga de Naciones, pero su historia estuvo marcada tanto por fracasos como por éxitos que definirían su legado. ¿Podría una institución construida sobre ideales de paz realmente enfrentar los retos del mundo real? Uno de los mayores fracasos de la Liga se evidenció en 1931, cuando Japón invadió Manchuria. La Liga, que había sido formada para prevenir agresiones, se encontró impotente ante esta invasión. A pesar de las protestas y las resoluciones que condenaban la acción japonesa, no hubo medidas efectivas para detenerla. Japón, al no sentirse amenazado por sanciones significativas, se retiró de la Liga, un golpe devastador para su credibilidad. Este episodio subrayó la fragilidad de la Liga y su incapacidad para hacer cumplir sus decisiones, lo que llevó a muchos a cuestionar su relevancia. Sin embargo, no todo fue un fracaso.
En 1924, la Liga logró mediar exitosamente en la disputa entre Grecia y Bulgaria, evitando una guerra inminente. Este episodio demostró que, a pesar de sus limitaciones, la Liga podía actuar como un foro para la resolución pacífica de conflictos. El hecho de que las naciones acudieran a la Liga en busca de mediación fue un indicio de que su existencia era valorada en ciertos contextos. La Liga también tuvo éxitos en áreas sociales y humanitarias. Se establecieron comités que abordaron problemas como la trata de personas, el tráfico de drogas y la salud pública. La creación de la Organización Internacional del Trabajo fue un hito importante, promoviendo estándares laborales y derechos de los trabajadores a nivel internacional. Estos logros mostraron que la Liga podía tener un impacto positivo en cuestiones sociales, aunque su influencia en la política internacional seguía siendo cuestionable. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1930, el clima internacional se volvió más sombrío. Los regímenes totalitarios en Europa desafiaron abiertamente la autoridad de la Liga. La invasión de Etiopía por Italia en 1935 fue otro claro ejemplo de la ineficacia de la Liga. A pesar de las sanciones impuestas a Italia, el conflicto continuó, lo que llevó a la frustración entre los miembros de la Liga y a una creciente desconfianza hacia su efectividad. Cada fracaso de la Liga no solo afectó su reputación, sino que también alimentó el nacionalismo y el aislamiento entre los países. Las naciones comenzaron a priorizar sus intereses nacionales sobre la cooperación internacional, lo que debilitó aún más la misión de la Liga. A medida que el mundo se sumía en la inestabilidad, la idea de una comunidad internacional unida parecía más lejana que nunca. A lo largo de su corta existencia, la Liga de Naciones vivió momentos de éxito y de fracaso. Estos episodios fueron hitos en una trayectoria marcada por la esperanza de un futuro más pacífico, pero también por la dura realidad de un mundo dividido. Mientras la historia de la Liga continuaba desarrollándose, la pregunta persistía: ¿podría realmente adaptarse y sobrevivir en un entorno global que parecía estar en constante conflicto? Imagina un mundo donde la economía se desploma, las naciones se ven arrastradas a la desesperación y el caos reina en las calles. Este fue el escenario que se desató tras la crisis económica de 1929, un cataclismo que no solo afectó a Estados Unidos, sino que tuvo repercusiones globales. Pero, ¿cómo impactó esta crisis a la ya frágil Liga de Naciones? Cuando la Gran Depresión golpeó, el mundo se sumió en una profunda recesión. Millones de personas perdieron sus empleos, los mercados colapsaron y la confianza en las instituciones se desvaneció. En este contexto, las naciones comenzaron a cerrar sus fronteras, adoptando políticas proteccionistas para salvaguardar a sus economías. La cooperación internacional, que había sido un principio fundamental de la Liga, comenzó a desmoronarse. Los países, cada vez más enfocados en sus propios problemas internos, se mostraron reacios a participar en las discusiones de la Liga. Las prioridades cambiaron drásticamente, en lugar de trabajar juntos para abordar los problemas globales, cada nación buscó soluciones unilaterales a sus crisis económicas. Este giro hacia el nacionalismo debilitó la capacidad de la Liga para funcionar como un foro efectivo para la mediación y la cooperación. A medida que el desempleo y la pobreza aumentaban, también lo hacía el descontento social. Los movimientos políticos radicales comenzaron a ganar fuerza en muchas naciones, con líderes populistas prometiendo soluciones rápidas a problemas complejos. La inestabilidad política que surgió en este entorno fue un desafío directo para la Liga, que se había establecido para promover la paz y la estabilidad internacional. La crisis no solo afectó a las naciones más débiles, incluso las potencias tradicionales se vieron amenazadas. El descontento en Alemania, exacerbado por las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles, creó un caldo de cultivo para el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi. La Liga, que había sido creada con la intención de prevenir la guerra, se encontraba impotente ante el resurgimiento de un régimen que desafiaba sus principios fundamentales. Mientras tanto, la respuesta de la Liga a la crisis fue limitada. Intentó organizar conferencias y reuniones para abordar la situación económica, pero la falta de participación activa de los países miembros dificultó cualquier avance significativo. Los esfuerzos por implementar políticas económicas coordinadas fueron en gran medida ignorados, y la Liga se vio atrapada en un ciclo de ineficacia. El impacto de la crisis económica de 1929 fue devastador y tuvo repercusiones duraderas para la Liga de Naciones. A medida que el mundo se sumía en la inestabilidad y el conflicto, la misión de la Liga de promover la paz y la cooperación se tornaba cada vez más difícil de alcanzar.
La pregunta que flotaba en el aire era inquietante: ¿podría una organización dedicada a la paz sobrevivir en un mundo que parecía estar en constante descomposición? Las respuestas a estas preguntas se volverían cada vez más urgentes a medida que la historia avanzara. Imagina un escenario en el que las sombras del autoritarismo comienzan a extenderse sobre Europa, desafiando los ideales de paz y cooperación que la Liga de Naciones había intentado establecer. A medida que la década de 1930 avanzaba, el ascenso de regímenes totalitarios en varios países presentaba una amenaza directa a la misión de la Liga. Pero, ¿podría realmente esta organización enfrentar el desafío de gobiernos que despreciaban la diplomacia y promovían la guerra? Con la crisis económica aún presente, muchos países buscaban respuestas en líderes carismáticos que prometían restaurar el orgullo nacional y resolver problemas internos a cualquier costo. En Alemania, Adolf Hitler ascendió al poder, prometiendo un renacer nacional y desafiando abiertamente las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. En Italia, Benito Mussolini consolidaba su control, promoviendo una visión expansionista que chocaba con el ideal de cooperación internacional promovido por la Liga. El ascenso de estos regímenes totalitarios no solo representaba un cambio en la política interna de sus países, también desafiaba la estabilidad global. Hitler, en particular, comenzó a rearmar Alemania y a expandir sus territorios, desoyendo las resoluciones de la Liga. La organización, que había sido creada para evitar conflictos, se encontró en una posición cada vez más vulnerable y sin poder real para detener la agresión. A medida que estas naciones desafiaban abiertamente a la Liga, la respuesta de la organización fue débil y vacilante. La falta de un ejército propio y la dependencia de la voluntad de los Estados miembros para hacer cumplir las decisiones limitaban su capacidad de acción. Aunque la Liga condenó las acciones de Hitler y Mussolini, estas declaraciones quedaron en papel mojado ante la creciente amenaza que representaban. La situación se tornó aún más complicada con la invasión de Etiopía por Italia en 1935. A pesar de las sanciones impuestas por la Liga, Mussolini continuó su campaña militar sin temor a repercusiones significativas. Este acto de agresión no solo mostró la ineficacia de la Liga, sino que también envió un mensaje claro: los totalitarismos estaban dispuestos a ignorar las normas internacionales en su búsqueda de poder. Mientras tanto, en la Unión Soviética, Joseph Stalin consolidaba su régimen totalitario, aunque la Liga no tenía la misma interacción con este país que con los regímenes europeos. El clima de desconfianza y la creciente división entre las naciones democráticas y los regímenes totalitarios crearon un ambiente en el que la cooperación parecía cada vez más inalcanzable. El ascenso de los totalitarismos no solo desafió la autoridad de la Liga de Naciones, sino que también socavó la idea de un orden mundial basado en la paz y la diplomacia. A medida que las naciones se dividían entre sus lealtades y temores, la pregunta seguía resonando: ¿podría una organización creada para promover la paz sobrevivir en un mundo que se inclinaba hacia un conflicto abierto y la tiranía? Las tensiones aumentaban y el futuro de la Liga pendía de un hilo, mientras el mundo se preparaba para enfrentar una tormenta aún mayor. Imagina un mundo atrapado en el caos, donde las naciones se preparan para un conflicto que cambiará el curso de la historia. La Segunda Guerra Mundial se avecinaba, y en medio de esta tormenta, la Liga de Naciones, una organización creada con la esperanza de prevenir tales catástrofes, se encontraba en una encrucijada crítica. ¿Qué papel desempeñaría en esta guerra inminente? A medida que las tensiones se intensificaban en Europa, la Liga intentó actuar como mediador, condenando las agresiones de los regímenes totalitarios. Pero, a pesar de sus esfuerzos, su influencia era limitada y su autoridad se desvanecía. La invasión de Polonia por parte de Alemania en 1939 fue el catalizador que desató la guerra, y la Liga, que había sido concebida para prevenir tales actos de agresión, se encontró impotente. El hecho de que muchos de los miembros más poderosos de la Liga ya no creían en su misión fue un golpe devastador. La Unión Soviética y Alemania se habían retirado de la organización, y otros miembros estaban más preocupados por sus propios intereses que por la estabilidad internacional. La falta de un ejército propio y de mecanismos efectivos para hacer cumplir sus decisiones significaba que la Liga no podía frenar la creciente violencia. A pesar de estas limitaciones, la Liga no se disolvió de inmediato. Durante los primeros años de la guerra, continuó operando en un esfuerzo por abordar cuestiones humanitarias y de refugiados. La organización se involucró en el apoyo a aquellos que huían de la guerra, intentando brindar asistencia a los millones de personas desplazadas. Sin embargo, estas iniciativas eran un parche en un conflicto que se expandía rápidamente. A medida que la guerra avanzaba, la falta de efectividad de la Liga se volvió cada vez más evidente.
Las naciones se alinearon en bloques, y la idea de cooperación internacional quedó relegada a un segundo plano. Los líderes mundiales se centraron en la guerra, olvidando en gran medida los principios que la Liga había intentado establecer. La organización, que había soñado con un mundo unido, se convirtió en un símbolo de un ideal fallido. Finalmente, con el final de la guerra en 1945, la Liga de Naciones fue oficialmente disuelta. La creación de las Naciones Unidas marcó un nuevo intento de construir un sistema internacional que pudiera abordar los problemas globales de manera más efectiva. A pesar de sus fracasos, la Liga había sentado las bases para este nuevo organismo, y su legado, aunque empañado por la guerra, seguía presente en la búsqueda de la paz y la cooperación. La historia de la Liga de Naciones durante la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las instituciones internacionales. En un mundo marcado por el conflicto y la división, la pregunta persiste: ¿qué lecciones se pueden aprender de su experiencia mientras la humanidad busca un camino hacia la paz? Las respuestas a esta pregunta se volverían más críticas a medida que el mundo avanzaba hacia un nuevo capítulo en su historia. Imagina una organización que, aunque fracasó en su misión de prevenir una guerra devastadora, dejó una huella indeleble en la historia de la diplomacia internacional. La Liga de Naciones, a pesar de sus limitaciones y desafíos, estableció un legado que aún resuena en el mundo moderno. ¿Qué enseñanzas y principios emergieron de su existencia? A lo largo de su breve pero intensa trayectoria, la Liga sentó las bases para la cooperación internacional. Fue la primera institución que intentó unir a las naciones bajo un mismo techo, promoviendo el diálogo y la mediación como alternativas a la guerra. Este esfuerzo pionero inspiró la creación de organizaciones posteriores, más robustas y con un enfoque más claro en la paz y la seguridad, como las Naciones Unidas. Uno de los legados más significativos de la Liga fue su enfoque en cuestiones humanitarias. A través de sus esfuerzos para abordar problemas sociales, como la trata de personas y la salud pública, la Liga abrió el camino para la creación de agencias que se centran en el bienestar global. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, surgió de las iniciativas de la Liga, estableciendo estándares laborales y promoviendo derechos fundamentales para los trabajadores en todo el mundo. Además, la Liga también destacó la importancia de la diplomacia preventiva. Aunque no pudo evitar la guerra, su existencia hizo que las naciones comenzaran a reconocer la necesidad de dialogar antes de que los conflictos se intensificaran. Este concepto de la diplomacia preventiva sigue siendo relevante en la actualidad, donde los líderes mundiales buscan negociar y mediar antes de que surjan crisis. Sin embargo, el legado de la Liga también incluye lecciones sobre lo que no funcionó. La falta de un mecanismo efectivo para hacer cumplir sus decisiones y la dependencia de la buena voluntad de los Estados miembros expusieron las debilidades de la cooperación internacional en un mundo marcado por el nacionalismo y los intereses individuales. Estas lecciones fueron fundamentales para el diseño de la estructura y el funcionamiento de las Naciones Unidas, que incorporaron mecanismos de seguridad más sólidos. A medida que el mundo ha evolucionado, el legado de la Liga de Naciones sigue presente en los esfuerzos por promover la paz y la seguridad internacional. La idea de que las naciones pueden trabajar juntas para resolver problemas comunes sigue siendo un principio rector en la diplomacia contemporánea. La Liga, a pesar de sus fracasos, fue un paso crucial hacia la creación de un orden internacional más colaborativo. En un mundo que sigue enfrentando desafíos complejos, desde conflictos armados hasta crisis humanitarias, el legado de la Liga de Naciones nos recuerda la importancia de la cooperación y el diálogo. Aunque su historia estuvo marcada por la tragedia, sus principios continúan siendo una fuente de inspiración en la búsqueda de un futuro más pacífico y justo. Mientras las naciones siguen buscando formas de trabajar juntas, el impacto de la Liga de Naciones resuena en cada intento de construir un mundo mejor. A medida que la historia de la Liga de Naciones se despliega, es evidente que su legado es agridulce. Aunque fue concebida con la esperanza de ser un baluarte de paz y cooperación internacional, la Liga enfrentó desafíos monumentales que a menudo superaron sus capacidades. La falta de un poder coercitivo, la desconfianza entre las naciones y el ascenso del totalitarismo socavaron su misión, llevándola a ser impotente ante la inminente Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de sus fracasos, la Liga de Naciones dejó una marca indeleble en el panorama de la diplomacia internacional. Sus esfuerzos por promover el diálogo, la mediación y la cooperación sentaron las bases para la creación de las Naciones Unidas, una organización que, aprendiendo de los errores de la Liga, busca abordar de manera más efectiva los conflictos globales y los problemas humanitarios. El ideal de que las naciones pueden unirse para trabajar por un bien común sigue siendo relevante hoy en día.
La Liga de Naciones nos recuerda que la búsqueda de un mundo pacífico y cooperativo es un viaje lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. A medida que continuamos enfrentando desafíos globales complejos, desde el cambio climático hasta las crisis humanitarias, el espíritu de la Liga perdura como un recordatorio de que la colaboración es esencial para construir un futuro más seguro y justo para todos. En última instancia, la creación de la Liga de Naciones es una lección sobre la importancia de la unidad en tiempos de crisis y la necesidad de aprender de la historia para no repetir los errores del pasado. Su historia nos invita a seguir adelante con la esperanza de que, aunque el camino hacia la paz y la cooperación sea difícil, nunca es un camino en vano.